¿Has oído el nombre Isaac Kroner y lo diste por ficción? Yo también, hasta que un archivo anónimo llegó a mi correo con una advertencia. No lo busques. En actas viejas, cartas quemadas y foros actuales, el mismo nombre aparece donde alguien desaparece y nadie pregunta. Si sigues escuchando, ya participas. El patrón te está mirando. Y lo peor, cada vez que se cuenta, algo se acerca un poco más. No debería existir un caso Isaac Kroner, porque no hay un expediente central, ni una víctima famosa, ni un juicio. Hay migas, notas al margen, nombres mal escritos, y gente que, cuando preguntas, baja la voz como si estuvieras en una iglesia. Todo empezó el lunes a las 02:13, cuando llegó un correo desde una cuenta sin dominio, solo letras y números, sin asunto. Un archivo adjunto llamado Kroner Índice. Dentro, un PDF escaneado con manchas de café y una sola frase al inicio. Si lo ordenas, lo invitas. Luego venían 10 entradas, fechas, condados y variantes del nombre. Kroner, Kroner, Kraner. Al lado, siempre el mismo símbolo dibujado a mano, como una espiral rota. Pensé que era una broma, hasta que abrí la primera entrada. Condado de Latham, 1931. Acta municipal de una reunión por comportamiento impropio en una escuela rural. Los adultos discutían por niños que se negaban a decir sus nombres. No gritaban, no lloraban, solo repetían una palabra que el escribiente transcribió como Krona y dibujaban la espiral en sus cuadernos. El acta termina con una línea seca. Se solicita visita del predicador itinerante. En el margen, con otra tinta, alguien escribió: Isaac llegó esa misma semana. Busqué el condado. No existe. O ya no. En mapas antiguos aparece. Luego se lo traga una reorganización administrativa. Eso ya era raro. Lo siguiente lo fue más. El PDF incluía un recorte de periódico, pero el nombre del diario estaba arrancado. Titular: 3 granjas vendidas por $1. Debajo la foto borrosa de un hombre joven, traje oscuro, mirada fija. La leyenda decía: I. Kroner, consejero. Esa noche, sin avisar a nadie, imprimí las páginas. A la mañana siguiente, la impresora estaba desenchufada y el cable cortado limpio. No hubo robo, solo esa señal, como si alguien hubiera entrado para decir: te vimos. Revisé el registro del router. A las 03:17 hubo un acceso externo. La dirección IP estaba en blanco. Nadie. Ya si quieres que siga abriendo estos archivos, suscríbete, deja un like y comenta la palabra espiral para saber que estás aquí. La segunda página del índice era una copia de una carta, doblada 4 veces, con el borde chamuscado. No estaba firmada, pero el papel tenía el sello de la escuela. Distrito 6, Latham. El autor escribía como quien intenta sonar tranquilo para no volverse loco. Llegó el martes, decía, no en coche, no a caballo. Apareció a pie por la carretera vieja, con el traje intacto, como si el barro lo evitara. Los maestros lo llamaron predicador, porque traía una Biblia gastada y hablaba con una voz suave que atrae sin permiso. Isaac Kroner pidió ver a los niños, no a los padres, no a la directora, a los niños. La carta describía el aula en silencio. 30 caras mirando un punto fijo, lápices detenidos. Kroner no les preguntó nombres, les pidió que dibujaran lo que recuerdan antes de recordar. Cuando los pequeños comenzaron la espiral rota, el autor sintió alivio, como si por fin alguien estuviera diciendo la palabra correcta. Ese mismo día, la maestra June Halley desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, solo su silla vacía y el cuaderno abierto en la mesa, con la espiral repetida una y otra vez, cada vez más apretada, hasta que el grafito rompía el papel. Al día siguiente, el sheriff visitó la escuela y encontró a Kroner sentado en el pasillo, como si hubiese estado esperando. En el informe adjunto, 3 párrafos mecanografiados, el sheriff escribe:
El señor Kroner se ofreció a ayudar. Los niños están calmados. Recomiendo no alarmar al condado. En el margen del informe, alguien anotó: no envejece. Mi padre lo vio en el 09. Lo que siguió fue una semana de mejoras. La carta menciona que, tras meses de sequía, cayó una lluvia breve, exacta, sobre los campos de quienes aceptaron la guía de Isaac, y que los niños, cada tarde, caminaban en fila hacia el granero de los Rusk, sin hablar, con las manos manchadas de tizne, dejando espirales en los postes del camino. El último párrafo de la carta está casi ilegible por el humo. Solo se distingue una frase: si escuchas el canto, no respondas. Si te dicen tu nombre, no lo confirmes. No insistas. En el índice, la entrada LATAM 1931 traía un apéndice: incendio del granero Rusk. En hemerotecas no apareció nada. En su lugar, hallé un boletín de bomberos archivado como accidente. La copia del PDF tenía algo que el original nunca mostraría: una foto nocturna, tomada de lejos, con el granero ardiendo como una caja abierta. En primer plano, una fila de niños. No miraban el fuego, miraban a la cámara. El boletín decía que empezó por una lámpara de queroseno. La carta chamuscada hablaba de un canto bajo que salió del granero antes de arder. El autor anotó que el aire olía a hierro y que, al acercarse, los niños se giraron a la vez y levantaron un dedo, pidiendo silencio. Luego señalaron la puerta. Dentro no estaban los animales, estaban las cosas de June Halley, dobladas sobre un saco: abrigo, guantes, reloj, como si alguien hubiera devuelto lo que no necesitaba. En la pared, marcada con carbón, la espiral rota cubría tablas enteras, y en medio, una palabra repetida con letra adulta: Kroner. Esa madrugada, el sheriff reunió a los hombres del pueblo para hacer preguntas. El informe adjunto termina sin firmas, como si el final hubiera sido arrancado, pero un segundo documento lo completa: una declaración jurada escrita 10 años después por el ayudante. Dice que, al llegar, Isaac ya estaba allí, limpio, sin ceniza. Les dijo: no busquen a quien ya fue contado. Y cuando el sheriff exigió entrar, los niños tararearon. El ayudante describe cómo la voz del sheriff se apagó a mitad de una frase, como si alguien le cerrara la garganta desde dentro. Cayó de rodillas, tosiendo, con los ojos abiertos. Nadie lo tocó. Todos miraban a Isaac esperando permiso. Y cuando volvieron, hallaron espirales en la puerta de la comisaría y el nombre de June tachado del registro, como si nunca hubiera estado allí. El incendio consumió el granero, y con él los archivos escolares. A la mañana siguiente, el condado cerró la escuela por razones sanitarias. La carta termina con una línea: si alguien pregunta por Isaac, di que nunca lo viste. Si lo nombras, lo oyes. La siguiente entrada del índice saltaba 20 años, otro condado, otro nombre mal escrito, pero el símbolo era el mismo, como una firma que no necesita tinta: North Marrow, 1952. Al lado, cosecha récord, niños sin fiebre, desaparición de 2 adultos. Y una nota: reporte universitario. El PDF incluía fragmentos de un estudio agrónomo de la Universidad Estatal. Seco, técnico, lleno de tablas. Hablaba de un valle que llevaba 3 temporadas muriéndose. Y de pronto, sin causa meteorológica clara, los campos reverdecieron. El investigador principal atribuía el fenómeno a microclimas y cambios en el subsuelo. La palabra Isaac no aparecía, Kroner tampoco, pero en el anexo, en una hoja que parecía añadida después, había una fotografía en blanco y negro. Un grupo de chicos en una zanja, con manos hundidas en la tierra, alineados como si siguieran una coreografía. En la esquina inferior, una marca que el autor del índice resaltó con rojo: la espiral rota tallada en una estaca. Debajo de la foto, una frase manuscrita: no miran al suelo, miran a alguien que está fuera del encuadre.
Encontré el nombre del agrónomo, Dr. Walter Maines. Busqué su biografía. Publicó 2 artículos más y luego nada. Sin jubilación registrada, sin obituario, como si se hubiera evaporado del mundo académico. La única pista era un folleto digitalizado de una conferencia de 1961, Ética en comunidades rurales. En la lista de asistentes, alguien había subrayado Maines, Walter, ausente. El índice me ofrecía lo que faltaba, una transcripción parcial de una entrevista, realizada en privado, con una mujer identificada solo como E. Decía haber sido secretaria del doctor. Su voz, según la nota, temblaba cuando hablaba del valle. Contó que el día que llegaron las primeras lluvias, apareció un hombre joven en el salón comunitario, traje oscuro, Biblia gastada. No pidió comida, no pidió cama, pidió acceso a la escuela y a los niños, y habló de enseñarles a recordar sin palabras. El doctor Maines lo observó con desconfianza. Dijo que era sugestión colectiva, un oportunista, hasta que vio a los niños reunirse al amanecer junto a un pozo seco, dibujar la espiral en el polvo y tararear una melodía que hacía vibrar el metal del cubo. Según E., el agua subió, no como un goteo, como si alguien hubiera abierto una compuerta debajo de la tierra. 2 semanas después, desaparecieron los esposos Klein, los únicos que se negaron a dejar que sus hijos asistieran a las reuniones. La policía habló de fuga, pero el doctor encontró el coche de los Klein aparcado frente al campo, perfectamente limpio, con el motor aún tibio. En el parabrisas, una espiral hecha con barro fresco. Esa noche, Maines intentó fotografiar al predicador. La entrevista dice que, cuando reveló la película, no había rostro, solo un espacio oscuro, demasiado negro, como si la luz hubiera decidido no tocarlo. Y aquí, el tono del documento cambia. El doctor dejó la ciencia y empezó a escribir como un hombre perseguido. Hay una página de su diario, incluida en el PDF, donde anota: lo llaman Isaac cuando necesitan que exista, pero no está aquí por los adultos, está aquí por la voz que aprenden los niños. Si lo denuncio, lo vuelvo real para otros. Si callo, lo dejo crecer. Al final del diario, una dirección. No era una casa, era un lugar. Camino del Olmo, cerca del Pozo Viejo. La misma clase de coordenada que, años después, un desconocido me había enviado a mí. Y mientras leía, mi teléfono vibró con un mensaje sin número. No abras la parte 5. El mensaje sin número quedó en la pantalla. No abras la parte 5. Pensé que alguien se divertía. Luego entendí lo peor. Ese índice sabía exactamente en qué punto estaba yo. Guardé el PDF en un disco externo y lo desconecté. Cerré el portátil. Me serví café con manos torpes. Entonces vi el sobre. No estaba allí antes. Un sobre marrón, sin sello, apoyado en el borde interior de mi puerta, como si lo hubieran empujado bajo la rendija sin hacer ruido. Mi nombre escrito a mano, con una caligrafía demasiado cuidada. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Arriba, la espiral rota. Debajo, ordena y lo invitas. La misma frase del índice, pero esta vez olía a tiza y a papel viejo, como si hubiera estado guardada décadas y, aún así, acabara de escribirse. Revisé la mirilla. Pasillo vacío. El felpudo tenía polvo húmedo, como pisadas ya secas. Volví y abrí el router. La dirección IP en blanco seguía, pero ahora había otra entrada. Un dispositivo conectado 7 segundos, identificado como Kroner. Intenté bloquearlo. La interfaz se congeló. Cuando reinició, el nombre había cambiado a invitado. Me dije que debía parar, que cualquier persona sensata llamaría a la policía. ¿Pero qué iba a decir? Estoy investigando un nombre y alguien me envía dibujos. Sonaba a broma. Abrí el índice otra vez, no por valentía, por incapacidad de dejarlo. En la parte 5, el título era Lista de testigos, retractaciones. Al lado,
una nota. No hablar en voz alta. Leí nombres, algunos con fechas recientes, otros tachados. En varios, la palabra retiró aparecía repetida, como si todos hubieran firmado el mismo miedo. El último era distinto, no tachado, solo una inicial y una ciudad. M. Pelare. Y, a la derecha, mi dirección, copiada con la misma letra del sobre. Me quedé quieto, escuchando el edificio. No hubo pasos, ni ascensor, ni llaves, solo el zumbido del router y muy lejos un tarareo leve que no supe ubicar. Cuando noté que lo estaba siguiendo con la respiración, apagué todas las luces y me senté en el suelo, sin decir mi nombre, sin respirar. No dormí. Cuando amaneció, el tarareo ya no estaba, pero el silencio tenía peso, como si el aire hubiese sido reemplazado por agua. Dejé el sobre en la mesa, guardé el disco externo en el bolsillo interior de mi chaqueta y salí sin encender el móvil. En la calle, el frío me devolvió algo de lógica. Si alguien quería asustarme, necesitaba pruebas de que no era solo paranoia. Velaré. El índice no explicaba por qué ese nombre estaba marcado. Solo lo rodeaba con 3 trazos rojos, como si fuera un punto caliente. Encontré Velaré, Luisiana, en un mapa viejo digitalizado, un lugar demasiado pequeño para aparecer en rutas turísticas, pero lo suficiente para tener una biblioteca municipal y un archivo parroquial. En la parte 6 había un audio, un archivo .av de 11 minutos, con ruido de cinta y una respiración cerca del micrófono. La voz era de una mujer, firme al inicio y rota al final. Se presentaba como la profesora Mireya Saldívar, antropóloga. Decía, no es un culto, es un método. Enseña a los niños a hablar sin palabras y luego ellos hablan por él. Contaba que en Velaré, en 1998, llegaron casos de fiebres en escolares, nada grave, según el hospital, pero los niños empezaron a escribir el mismo símbolo en los bordes de los libros, incluso los que no sabían leer. Mireya visitó la escuela y vio a un hombre joven sentado en el patio, de espaldas al sol, como si la sombra lo eligiera. Alguien lo llamó Isaac. La grabación se corta un segundo y vuelve con un susurro. Cuando lo grabé, mi cámara falló. En la pantalla había un hueco donde debía estar su cara, y aún así, yo lo recordaba. Luego el tono cambia. Mireya dice que recibió una invitación para observar una clase al amanecer, en un campo detrás de la iglesia. Asegura que vio a los niños formando un círculo, tarareando, y que el suelo estaba tibio, como si algo respirara debajo. Su última frase es casi un ruego. Si encuentran esto, no ordenen nada, no lo organicen, no lo cuenten completo. Al día siguiente, la oficina quedó vacía. En la pizarra, la espiral y retiro mi informe. Hoy Velaré me dejó una certeza. Alguien antes que yo había entendido el mecanismo y había intentado advertirlo sin nombrarlo. Eso explicaba otra rareza del índice. Entre actas, diarios y recortes, aparecía un título subrayado como si fuera evidencia forense. The Terrifying True Story Behind Isaac Kroner. No era un expediente, era un video. Lo busqué desde un ordenador público, en una biblioteca donde las cámaras miraban a todos por igual. El resultado existía en varias copias, subidas y resubidas, con miniaturas distintas, pero el mismo guión, un narrador excitado, música tensa y una promesa de historia real. Lo perturbador no era el tema, sino los detalles, el condado inexistente de Latham, el granero Rusk, la lluvia exacta, el nombre June Halley. Nadie inventa eso por casualidad. En los comentarios, decenas de usuarios repetían la misma frase como una broma interna. Si lo ordenas, lo invitas. Algunos añadían un dibujo torpe de la espiral rota, y cuando hice clic en sus perfiles, muchos estaban vacíos, sin publicaciones, sin seguidores, cuentas creadas el mismo día. Ahí entendí la cortina perfecta.
convertir el patrón en entretenimiento. Si alguien denunciaba, le responderían con una risa. Lo vi en YouTube. La historia se volvía increíble por diseño y lo real quedaba protegido dentro de lo ficticio. Quise descargar el video, guardarlo como prueba. El enlace falló 3 veces, como si la página respirara y decidiera cerrarse. En la cuarta, cargó. Pero el audio estaba al revés. Un murmullo sin palabras que, sin embargo, me provocó náuseas inmediatas. Apagué el monitor. Cuando levanté la vista, una mujer del mostrador me miraba con una amabilidad neutra. Detrás de ella, en el corcho de anuncios, alguien había clavado una hoja nueva, una espiral rota dibujada con bolígrafo. No estaba allí al entrar. Salí sin correr. En la calle, mi móvil se encendió solo y mostró una notificación de calendario que yo no había creado. Reunión, amanecer. La ubicación no era Velare, era mi ciudad. Y debajo, trae el índice. No lo ordenes en voz alta. Ya mismo. Lo más fácil habría sido ignorar la notificación, bloquear el móvil, tirar el disco externo a un río. Pero ya no era una investigación. Era un circuito que me había encontrado. El índice tenía una carpeta llamada Digital. No aparecía en las primeras páginas. Estaba escondida al final, como si quien lo armó supiera que, tarde o temprano, alguien llegaría a lo moderno y se sentiría a salvo. La carpeta incluía capturas de pantalla de un foro, un canal de mensajes y una lista de usuarios con la misma marca. Cuentas nuevas, 0 historial, mismas frases, reunión, amanecer. Esa palabra se repetía y lo hacía con una precisión vieja. Lo digital solo era la versión rápida de algo antiguo. En una de las capturas, alguien había subido una foto de una pared de baño público. Sobre los azulejos, la espiral rota y una frase escrita con marcador. No lo digas, escríbelo. Debajo, otra. Si te mira, no lo mires. El canal tenía un nombre inocente, algo como jardinería nocturna, pero dentro no hablaban de plantas, hablaban de práctica, de coro, de aprender a sostener el silencio. Los mensajes no duraban, se autodestruían. Aún así, el compilador del índice había conseguido fragmentos. Uno me heló la sangre. Los mayores creen que es un juego. Los niños no. Los niños recuerdan. Otra captura mostraba un audio compartido como reto. Duraba 6 segundos. 6 segundos de tarareo. Cuando lo escuché, solo una vez, sentí el mismo efecto que en la biblioteca. El estómago se me cerró y por un instante mi apartamento me pareció extraño, como si hubiera sido construido sobre otra casa. Cerré el archivo y entonces noté algo. En mi historial, sin que yo lo hubiera hecho, había una búsqueda reciente. ¿Cómo dibujar espiral rota? La hora era de madrugada, cuando yo estaba despierto. Sí, pero con el portátil cerrado. Bajé al portal para despejar la cabeza. En el cristal de la entrada, empañado por el frío, alguien había trazado con un dedo la espiral. Era reciente. La humedad aún goteaba. No era solo que me vigilaban, era que me estaban guiando hacia una reunión en mi propia ciudad. Como si Velare hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en un método replicable. Volví a subir. En mi puerta había una cinta adhesiva nueva, sujetando un papel doblado en 4. Lo abrí sin tocar la cara exterior. Dentro, una única frase. Parte 9. Coordenadas. No vayas solo. Las coordenadas no estaban en números, estaban en palabras, como si el lugar no quisiera ser encontrado por satélite, sino por memoria. La parte 9 del índice era un mapa dibujado a mano, torpe y exacto a la vez. Una rotonda, un puente peatonal, una fábrica abandonada con una chimenea inclinada, 3 puntos marcados con la espiral rota y en el centro una X. Debajo, amanecer. No lleves luz, no vayas solo. No tenía a nadie.
Eso fue lo primero que me asustó de verdad, lo fácil que es quedarse sin testigos cuando algo así te elige. Aún así, mandé un mensaje a un amigo sin explicar nada, solo: ¿puedes caminar conmigo a las 06:20? Es importante. No respondió. Vi el doble check y luego el chat se reinició como si nunca le hubiera escrito. Mi nombre, su nombre, todo en blanco. Pantalla limpia. A las 06:11 salí con el disco externo en el bolsillo y el mapa doblado bajo la lengua del zapato. El cielo aún era un gris sin forma y la ciudad parecía contener la respiración. Caminé sin auriculares, sin música, evitando mirar reflejos. Cada ventana podía devolverme algo que no quería ver. La rotonda estaba vacía. El puente peatonal olía a metal húmedo. Y cuando llegué a la fábrica abandonada, el aire cambió. No por frío, sino por ausencia. Como si los sonidos se hubieran alejado unos metros, dejando un hueco alrededor del edificio. Vi la primera espiral en una señal oxidada, luego otra, marcada en el cemento junto a una alcantarilla. Eran recientes, negras, hechas con carbón o hollín. Al seguirlas, me di cuenta de que no eran indicaciones, eran confirmaciones, como si alguien hubiese caminado antes que yo, comprobando que iba bien. En la X del mapa había un claro entre hierros y maleza, una zanja baja, casi invisible, que conducía bajo una pared caída. Me arrodillé. El suelo estaba tibio, no por el sol todavía no había salido. Entonces lo escuché, el tarareo. No venía de un punto, venía de todos lados, suave como el zumbido de una línea eléctrica, pero con intención. Di un paso atrás y pisé algo blando, un cuaderno escolar mojado. Al abrirlo vi decenas de espirales rotas y, entre ellas, nombres de niños escritos con la misma letra, como si una sola mano los hubiera copiado. Mi garganta se secó. Sentí que alguien estaba detrás, pero no oí pasos. No olí perfume, solo la certeza física de una presencia. Me giré. En el borde del claro había un grupo de chicos, no más de 12 o 13, quietos, mirándome como si me hubieran estado esperando desde siempre. Y entre ellos, un hombre joven con traje oscuro, sin una mancha, de pie en la sombra que proyectaba una chimenea rota. No vi su rostro al principio. Mi mente lo evitó, como un reflejo de supervivencia. La voz llegó sin volumen, directamente a la idea de mi nombre. «Ordenaste las piezas», dijo. «Ahora ya sabes dónde empieza». Uno de los niños levantó el dedo, pidiendo silencio, y el sol, justo entonces, asomó por detrás del edificio, pero la luz no lo tocó. No fui yo quien dio el primer paso. Los niños avanzaron al mismo ritmo, y el tarareo bajó hasta volverse una vibración en mis dientes. El hombre del traje no caminó, simplemente estuvo más cerca, como si la distancia fuese una idea que él podía doblar. Quise hablar, pero recordé la carta. Si te dicen tu nombre, no lo confirmes. Me quedé mudo, apretando el disco externo en el bolsillo. «No necesitas voz», dijo. «Ya te ordenaste por dentro». En la sombra de la chimenea, su cara seguía negándose a existir, un contorno nítido y, dentro, un hueco oscuro que no reflejaba luz. No era un borrón, era una ausencia. Los niños alzaron cuadernos llenos de espirales rotas. El más pequeño señaló la zanja tibia. Miré y entendí el olor a hierro. Abajo había algo húmedo, vivo, respirando despacio. «Esto no es un lugar», susurré. «Es un método». Él inclinó la cabeza. «Un método que ustedes vuelven real cuando lo cuentan. La ficción fue mi cerca. Ustedes la hicieron puerta. Todo encajó. Cada acta, cada vídeo, cada comentario era un hilo. Al unirlos, yo había hecho lo único que no debía, darle continuidad. Saqué el disco externo como si fuera un arma ridícula. Entonces lo borro. El tarareo se cortó. En el silencio, escuché mi corazón. Y otro, más profundo, debajo del suelo.
Puedes borrar tu copia, respondió, pero ya dejaste la huella en ti. No recuerdo cómo salí de allí. Solo sé que, al cruzar un escaparate, vi la espiral dibujada en el vaho de mi aliento. Volví a casa y no organicé nada más. No puse fechas en orden. Programé este archivo para publicarse solo, por si yo no podía contarlo después. Desde ese día, cada vez que intento recordar su rostro, mi mente devuelve solo negro. En el buzón aparecen hojas en blanco, con la espiral hecha de humedad. Y a veces, a las 02:13, el router parpadea como si alguien se conectara, sin estar aquí. Si oyes un tarareo bajo tu ventana, no respondas, no confirmes tu nombre ya. Si quieres que esto no quede enterrado en silencio, suscríbete, dale like y comenta espiral. Pero hazlo solo si entiendes lo que significa invitarlo.